mayoría ya lo sabéis, pero bueno, que es Silencio Barcelona, ya lo sabéis que es un centro de bienestar integral, es un paréntesis para conectar con uno mismo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio físico, energético, mental y emocional. Nosotros creamos desde el confinamiento, que es un movimiento solidario, desde el que tratamos de acompañar a las personas desde sus casas, ¿no? Así para estar más cerca que nunca. Venimos realizando diferentes charlas, entrevistas, como sabéis, también hacemos yoga y clases de yoga a nivel más privado. Y hoy vamos a ver y vamos a tener una charla con Guillermina. Guillermina es especialista en el diagnóstico holístico integral que hacemos en Silencio Barcelona, luego os lo contaréis un poquito por encima. Ella es arteterapeuta antropofósica, ha hecho la medicina tradicional china y el diagnóstico del yin y el yang y de los 5 elementos. Seminario y posgrado en triformación social y el desenvolvimiento de organizaciones pedagogía Waldorf. ¿Sí? Experiencia profesional, más de 20 años en el campo del bienestar del ser humano. De sabiduría. ¿Qué es esto del método holístico, ¿no? Que comentábamos un poco con Guillermina para tratar de aglutinarlo. Ella os va a hablar de los silencios y cómo se manifiestan estos silencios, de qué manera se nos manifiestan y cómo debemos escucharlos. Ella ahora os explicará muchísimo mejor que yo. Pero lo que hacemos lo que hace Guillermina en su diagnóstico es básicamente un método mediante el cual se identifican los bloqueos energéticos de esos silencios de los que nos habrá explicado, nos explicará ahora Guillermina, no expresados o emociones que no han sido digeridas y se manifiestan en el cuerpo en forma de dolencias. ¿Vale? A partir de ahí nosotros creamos todo un acompañamiento con terapias y terapeutas. Ya está. Dicho esto, doy paso a Guillermina para que ella nos cuente un poquito qué nos tiene que decir el silencio, ¿no? Así es. Adelante, Guillermina. ¿Empiezo ya? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí porque cuando se me planteó, Marta, cuando tú me dijiste, ¿qué te parece dar una charla del silencio a través en el campo de la parte energética espiritual? Pensé, qué oportunidad, porque normalmente este tema se silencia porque la gente no lo conoce o no lo sabe. Pues precisamente es lo que yo hago en silencio, que es observar cuando viene una persona y observar lo que no dice, lo que no se escucha o lo que no se ve. Y eso es una parte del silencio. Lo que surgen son muchas preguntas, ¿no? ¿Realmente sabemos escucharnos? ¿Hay un silencio interior? ¿Escuchamos a nuestro cuerpo? Y una de las preguntas que a mí más me gustan es ¿qué escucha el silencio? ¿Qué escucha el silencio? Según las creencias de la sabiduría budista, nosotros, por ejemplo, pensamos que el silencio es la ausencia de ruido, pero los budistas consideran que a veces no hace falta haber esta ausencia de ruido para encontrar tu silencio. Y lo que vamos a hacer va a ser una visualización en silencio de un cuento budista zen para que podamos comprender qué escucha el silencio. Entonces, con esta quietud vamos a respirar profundamente y os voy a explicar un cortito cuento que creo que manifiesta muy bien lo que es el silencio o qué escucha el silencio. Si os parece bien, vamos a respirar y con una escucha os cuento este cuento y luego ya seguimos. Dice así. Había un maestro zen, esta es la historia, que quería iniciar a su discípulo.
lo envió a la montaña para que aprendiese a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo, el chico volvió para explicarle al maestro lo que había percibido. Maestro, he oído el piar de los pájaros, el aullido del lobo, el ruido del trueno. No, dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Al cabo de un tiempo, por segunda vez, volvió a dar cuenta al maestro de lo que había percibido. Maestro, he oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua del río, el lamento de una cría sola en el nido. No, dijo de nuevo el maestro, aún no. Vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Por fin, un día el discípulo se presentó. Maestro, maestro, he oído el bullir de la vida que irradia del sol, el quejido de las hojas al ser pisadas, el latido de la savia que asciende en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí, ven porque has escuchado lo que no se oye. Abrimos los ojos. Escuchar lo que no se oye. El silencio a veces es el ruido más fuerte que podemos escuchar y porque se nos muestra como una revelación, ¿no? Es un impacto emocional cuando notamos algo que realmente nos ha impactado sin haberlo escuchado de la palabra. Es un calor de nuestra alma y hemos de tener una verdadera predisposición a la escucha del silencio. Escuchar al silencio se puede aprender, como escuchar las palabras, y eso es lo que deberíamos hacer todos. Realmente es lo que intentamos hacer en Silencio Barcelona. Empatía. Algunos lo llamarían empatía, otros lo podrían llamar arte. Es el arte de la escucha. Está muy bien saber escuchar, pero cuando viene alguien, cuando se presenta alguien que tienes delante, que te pide ayuda sin que te lo diga, cuando tienes a alguien delante y padece miedo o no se atreve a contarlo, es realmente cuando se tiene que hacer una escucha, un silencio profundo para entrar y que haya una simbiosis entre su silencio y el tuyo. Y desde la observación y el silencio es donde están ocultos estos mensajes de lo que le está pasando a esa persona y de qué manera se puede ayudar. Estos silencios a veces se manifiestan en nuestros cuerpos. Todos podemos perfectamente escuchar y descifrar estos mensajes de silencio en nuestros cuerpos. ¿Qué cuerpos tenemos? Si voy muy rápido, me lo decís, ¿eh? Vamos a escuchar, muchas veces hemos escuchado nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, o bien lo escuchamos que está nutrido y bien, o bien podemos escuchar el dolor. Cuando ya tenemos un dolor en el cuerpo físico, es la ausencia de cosas que a lo mejor no hemos dicho, que se han cristalizado y el dolor sale manifestado. Y luego con una patología. También podemos escuchar a nuestro cuerpo vital, que es nuestra energía. Es como las plantas, la vitalidad, ¿no? Es esa fuerza, ese color, esta energía. O bien estamos energéticos y enérgicos, o bien la energía se nos baja y como la planta, ¿no? Que queda marchitada sin hacer ruido. También podemos escuchar
a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, en nuestro cuerpo anímico. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿nuestra alma está triste? ¿O qué es el alma? Y por último tenemos en nuestro cuerpo espiritual o nuestro cuerpo mental espiritual, que es nuestro yo, que a veces justamente lo que nos pasa es que hemos perdido y se nos ha retirado este yo. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y es cuando necesitamos más el silencio para encontrar esta escucha interior. Esos son los 4 cuerpos, la escucha del silencio de estos 4 cuerpos que tenemos, 4 cuerpos constitutivos del hombre. El que se ve, el que se escucha, es el físico. Los otros no se ven, pero los podemos escuchar y encontrar. Bien, para escuchar el silencio hemos de ser capaces de autoconocernos y de estar alineados, de estar centrados. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo voy a estar centrada si tengo a mi alrededor el trabajo? Bueno, primero la predisposición y ser muy sincero con uno mismo. La sinceridad justamente es el inicio del autoconocimiento. Puedo hacerlo, estoy en un momento de poder, pido ayuda, ¿cómo se hace? ¿Cómo se encuentra el silencio? Hemos hablado antes del alma, el alma, gran pregunta el alma. Para empezar el silencio hemos de aquietar el alma. El alma es algo que no es tangible, no se puede ver, no se puede tocar. El alma es el que conecta, es como el transmisor, es el que hace de intérprete entre el mundo espiritual y el mundo físico. Voy a dar ejemplos porque a mí me gusta mucho como el cuento, el tema de las visualizaciones, para poder entender todo esto que estoy hablando. Es un mundo no tangible, pero se escucha, se llega a escuchar cuando hay esta quietud. Vamos a explicar que el alma, cuando empezamos con el silencio y esta quietud anímica, este intérprete es como si yo fuera una persona que estuviese interesada en ir de viaje a un país o a un lugar donde no conozco el idioma, no conozco sus costumbres, no conozco qué es lo que hay allí y necesito a este intérprete. Este intérprete sabe el idioma de ese país, sabe las costumbres de ese país, pero también conoce mi idioma, mi costumbre y qué es lo que hacemos. Necesitamos este traductor. Bien, si yo estoy predispuesta a ir a un sitio, tengo que entender que el intérprete me va a traducir o que me va a dar las herramientas o las cosas que pasan en ese sitio. Por lo tanto, estoy abierta a escuchar qué es lo que pasa, qué costumbres hay. Si yo voy a un sitio, pero ya voy cerrada, que o no tengo tiempo, o no, realmente ese sitio no me importa, no estaré abierta a lo que me está diciendo este intérprete, ni lo voy a entender. Esa es la función del alma. Es la de interpretar o de hacer de puente. El alma se expresa desde nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad. Está en todo nuestro cuerpo. Desde lo que pensamos, podemos tener un pensar consciente, desde lo que nosotros sentimos y nosotros hacemos. Cuando no hay esta alineación o esta quietud interior, es cuando pensamos una cosa, sentimos otra y al final acabamos no haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, es que no hay ni alineación
ni quietud interior ni conexión para que el alma se exprese. Voy más despacio. El alma es la que nos hace de transmisor y la que recibe los mensajes del mundo espiritual. Tenemos las tres partes, serían los tres estados evolutivos del alma. Tenemos el mundo físico, donde estamos nosotros, que si tenemos mucho ruido, si estamos constante, es imposible que el alma pueda transmitir lo que nos quiere decir del mundo espiritual. Hay el alma sensible, que es donde estamos, en el cuerpo físico, que es la parte a veces más impulsiva, porque no pensamos, son los instintos, a veces me dejo llevar, y es un alma de sentimiento, el alma sensible, que es la que está más en el mundo físico. Luego hay el alma racional. El alma racional es el intelecto, es el alma de los sabios, ¿no? Los griegos, que pensaban, el alma más de la inteligencia, la alma racional. Y luego viene la alma consciente, que es la que trae este silencio del mundo espiritual. Por lo tanto, el primer requisito para acceder al mundo espiritual es justamente quietud interior. La quietud es el primer, o el silencio, la quietud, la calma, el silencio, para poder llegar a que se nos transmitan mensajes, que podemos tener esa escucha, estos silencios. Un ejemplo bonito o simplemente para que podamos escuchar y ver es si nosotros estamos en un estanque, un mar o en un lago, y las aguas son turbias y están movidas, yo no me voy a poder reflejar en él, no voy a poder ver lo que hay debajo de esas aguas, ni escuchar si hay peces, muchos peces, ni voy a ver reflejado nada, porque hay mucho ruido, mucho movimiento de estas aguas. Si consigo calmar esta agua, podré conseguir ver mi reflejo. Me voy a ver reflejado, pero no solamente me voy a reflejar yo en el agua, sino también voy a ver los árboles reflejados y voy a ver también el cielo reflejado en el agua. Y a más podré ver lo que hay debajo del agua. Esa es la conexión o el silencio. Ir a buscar, aprender a escuchar los mensajes más ocultos del silencio. ¿Cómo se hace? Con quietud. Yo creo que esto es para mí el resumen de lo que es el silencio interior de nuestros cuerpos, de la naturaleza y del mundo espiritual. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Marta. De momento he hecho un resumen amplio. A mí me vienen muchísimas preguntas, claro, como siempre. ¿Existe el alma enferma? ¿El concepto de enfermedad del alma? Y si existe, ¿en qué se manifiesta? El alma enferma cuando es una expresión, porque el alma, claro, no es que enferman todos los cuerpos. El alma, lo que hemos dicho, el alma está ¿en qué parte se enferma del alma? La parte sensible, la parte del alma
del mundo sensible, de los sentimientos, enferma todo, enferma de la parte mental, enferma el alma, es que es las tres partes, realmente el alma se puede enfermar, es una expresión, no es que realmente se enferme porque es algo no tangible, pero sí, el alma también está triste porque puede sentir, el alma también piensa porque hay el alma racional, o sea, el concepto, lo que es, o el que me gustaría sobre todo que la gente pudiese entender, que el mundo espiritual, en el mundo espiritual, es el mundo de las ideas, que todo está allí y que nosotros podemos acceder a través del silencio a todas las ideas, a todo lo que existe. Incluso Platón, o sea, una mesa, una silla. Nosotros podemos acceder, los grandes pensadores, Da Vinci, Leonardo, accedían a este mundo de las ideas. Ya son ideas preconcebidas, simplemente las hemos de escuchar, bajar y con la voluntad hacer, porque tenemos justamente la herramienta. El alma es la expresión de nuestro pensar, hacer, el pensar, el sentir y el hacer. Pero entiendo entonces que para poder tener esa conexión, lo que recomiendas, así tips como más de bajar a terreno, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Hacer meditaciones? Vale. ¿Cómo se Claro, hace esto, no? o sea, lo que yo quería explicar es que hay no solamente lo tangible, sino que hay lo intangible, que es todo este mundo, del mundo de todos estos cuerpos que no se ven. Para llegar a acceder a esto, la prioridad es la quietud y el silencio interior. ¿Cómo se consigue? Y de la observación también, porque cuando tú observas algo, una planta, puedes ir más allá de la planta, de lo que ves, puedes sentir como el cuento ya te decía lo que sentía ese aprendiz. Al principio sí, veía el ruido del agua, pero bueno, luego sentía no solamente la planta que bonita y que es el ruido de las hojas, sentía el dolor o la circulación de dentro, oía, escuchaba. Entonces, tu pregunta, ¿qué hemos de hacer? Orden y quietud. ¿Cómo se consigue? Sí, claro, con meditación. Aunque haya ruido de exterior, tú tienes que conseguir esta calma interior, esta quietud interior, pues o meditando, o haciendo respiración, o simplemente observar un paisaje, algo que te vaya transmitiendo y ser honesto. Hay momentos que aún no se puede, pues me voy a esperar, pero hay otros momentos que puedes irlo trabajando. La meditación, el yoga es fundamental, pero también un masaje puede transmitirte esta ayuda o esta conexión con, con este silencio interior y hacerte pero preguntas de calidad, porque a veces nos hacemos preguntas repetitivas y esto también crea un ruido, no es un silencio. Preguntas de calidad son preguntas a lo mejor existenciales, preguntas ¿de dónde yo saco la respuesta? Ah, al mundo espiritual. Sí, pero me tendrá que alguien traducir lo que dicen allí. Esa es el alma. Y eso es lo que hemos de escuchar desde este silencio, desde esta quietud para tener esta ecuanimidad del pensar, del sentir y el hacer. ¿Se entiende? Xavi nos comenta que el ruido puede ser tan útil como el silencio. ¿Tú cómo lo Claro. ves esto? Sí. A ver, justamente el ruido es lo que he dicho antes. A veces la vida, un ruido, si nosotros consiguiésemos el ruido de la planta o de las hojas cuando se abren, porque los rayos del sol las tocan, ese ruido sería muy fuerte, porque imagínate la multitud de hojas
plantas, árboles y de nuestro alrededor, pero es un ruido revelador, es un ruido que es algo expansivo, es un calor anímico. Entonces, claro, es un gran ruido. Puedes encontrar gran ruido en todo lo que es a nuestro alrededor de la naturaleza, pero es un ruido que te ha venido porque has escuchado el silencio del ruido. ¿Alguien tiene alguna pregunta así? Decía Xavi que habla de la aceptación y observación del ruido, que si no nos resistimos a él, si lo aceptamos, nos lleva a la quietud. Correcto, sí. Sí, yo me voy al cuento. Es que la sabiduría budista, ¿no? No porque sea budista ni zen, sino simplemente porque es milenaria y tiene una lógica. Nos hemos de extraer del ruido, aunque hay mucho ruido, si tú estás convencido o tú estás bien centrado en que no te va a afectar todo lo que viene de fuera. Te puede afectar, pero sabiendo que no forma parte de ti, es un ruido circunstancial que forma parte de donde vivimos o donde estamos. Sí, pero has de buscar esta quietud interior, este momento de silencio o ruido, depende, porque a veces es un ruido interior, una gran revelación, es un ruido. Le puedes decir de una manera o de otra, pero depende de dónde está la montaña, desde dónde mires la montaña, desde dónde mires para ti qué es el ruido o para otro qué es el ruido o qué es el silencio. Los bloqueos energéticos que, por ejemplo, tú detectas en tus diagnósticos y que tienen que ver mucho, ¿no? con lo que hablas, nos vienen dados porque no somos capaces de escuchar esos silencios. Somos capaces de escucharlo. Lo que pasa que por circunstancias no los hemos escuchado bien, pero capaces lo somos. Pero ¿cómo se hace? Porque yo sé, y perdona que insista, pero muchas veces medito, pero supongo que hay algo sutil en el que o hay un momento que te hace clic algo o cómo se hace para escucharlo, porque luego estoy segura que si me haces un diagnóstico me van a salir bloqueos energéticos. Bueno, primero lo que te decía, hemos de ser sinceros. Sí, podemos meditar porque necesitamos este momento de pausa, conexión o momento de respiración para hacer como un Kit Kat. Y eso va muy bien. Pero también es la constancia y es lo que decíamos, el pensar, el sentir y la voluntad. Si tú tienes una voluntad y una constancia, llegarás a encontrar este silencio o esta quietud. Si tú un día meditas, otro día también y otro día, pero te haces alguna pregunta o simplemente dejas llegar a un momento que por esta constancia y este es un desarrollo que vas a llegar a entender porque vas a tener acceso a eso que está pasando. ¿En dónde? Depende. Tienes que escuchar tus cuerpos. ¿En dónde? En el cuerpo físico. A lo mejor ya se te manifiesta con un dolor, pero a lo mejor no es en el cuerpo. Antes de que se manifieste en el cuerpo físico, antes hemos de tener procurar hacer tener una como medicina preventiva, ¿no? Antes de que nos pasen las cosas, sabernos escuchar para que no nos pasen. Y sí, todos podemos llegar esto se llama la salutogénesis, el autocurarse o simplemente autodiagnosticarse, porque es autoescucharse a través del silencio. Hoy Ana nos hace una pregunta y nos pregunta, ¿esa conexión es también lo que percibimos a través de la intuición? Bueno, aquí entraríamos en tres niveles. Una cosa es la intuición, sí, podría ser
digámosle que es intuición, sí, sí, sería la intuición, sí, porque ahí puede haber la percepción, pero a veces intuimos pero no estamos seguros, pero cuando hay una conexión total, sabemos que lo que está pasando es absolutamente cierto. Entonces, esta certeza, porque a veces hay una confusión, he intuido esto, pero bien, bien, no sé yo. Claro, es una intuición absolutamente certera. Y entonces, si hay una intuición certera, es cuando hay una conexión entre el pensar, el que tú sientes y el que realmente es. Es espectacular cuando realmente tienes esa intuición que parece Como una revelación. No te que es oigo ahora. absolutamente cierto y real, que ocurre de repente cuando estás muy conectado y, ¿no? Es como una revelación, ¿no? Sí. Elena Ferrando, Elena, hola. Hola, Elena. Dice, cuando aún y con la constancia tienes una época en la que tu mente no deja de dar vueltas a otras cosas, cómo puedes, o sea, si no paras de darle vueltas a las cosas, cómo puedes volver a esa paz que habías conseguido. ¿Qué técnicas podemos usar cuando concentrarte en tu respiración o en meditaciones guiadas no vuelves a ese estado? O sea, que aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? Porque es cierto, ¿no? Que ahora sobre todo con el confinamiento, con toda la información que tenemos, con estar en casa, con los niños o solos o demás, hay mucho ruido, ¿no? Y a veces no solo con la respiración o con la meditación vuelves a ese estado que habías tenido y que es tan placentero, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que podemos hacer? Bueno, primero la predisposición a querer cambiar, porque a veces tenemos unos hábitos que pensamos que sí, pero en el fondo es lo que te decía, ser sincero, si realmente nos gustaría, pero no tenemos la voluntad para cambiarlo. Es una fuerza es un impulso, un coraje fuerte de uno mismo de decir, bueno, hasta aquí y yo voy a hacer lo que sea para recuperar. Pero es una constancia y una voluntad fuerte de uno mismo, que a veces es eso, que uno no puede y necesita a alguien de la mano o alguien que le escuche desde el silencio o que simplemente... El silencio también es el estar con el otro, darle el soporte de un calor anímico. Cuando, cuando ha habido una catástrofe en la guerra, ¿no? Y un niño ve que delante suyo ha habido una bomba y se ha llevado la casa y se ha llevado sus padres, este niño entra en un momento de shock. En pedagogía de apoyo por estos niños, pues igual, o un adulto, no hace falta que sea niño, la primera cosa que se tiene que hacer, la primera cosa sería estar al lado de esa persona y no preguntarle cómo estás, no pasa nada, no, sería darle silencio, darle un apoyo anímico, decirle, yo estoy aquí, sin decírselo. Juntos saldrás simplemente que note la presencia de que si su yo no está, tiene otro yo de otra persona que le está dando ese apoyo anímico para que pueda salir. Y eso es en un silencio, no se tiene que decir nada. Y eso es una magia y una cosa que es una conexión total con el mundo espiritual porque es un silencio puro. Y este silencio se convierte en calor, un calor anímico. Hola Marta, Muy te bien. veo. No tenemos más preguntas. Apuntaba a atención interior.
harías No te oigo, disculpa. acabarías con una frase, con cómo podríamos ¿Un resumir resumen? esta charla. ¿Cómo Sí. resumir esta charla? Vale. Resumir, primero, hacernos preguntas, pero preguntas desde el silencio, preguntas que nosotros nos podamos encontrar respuestas, aunque no las tengamos, van a venir desde el mundo espiritual. El mundo espiritual simplemente es el mundo de las imágenes, con una imagen, con una idea, y nos puede dar la solución. Pero desde la quietud y desde la observación, observar las cosas que nos pueden sorprender, ver las otras personas, saber tener silencio con esa persona para que esa persona o esa ayuda pueda transmitirte y cómo le puedes ayudar, desde dónde. Y si es uno mismo, pues escucharse a sí mismo diciendo realmente qué necesito o qué puedo hacer para superar esto o qué cuerpo me habla desde el silencio, cómo se me manifiesta la quietud, el silencio, la quietud, la calma. Para luego, aunque sea con el Muy ruido, bien. luego que te venga un gran ruido de ilusión y de explosión y revelación interior. Muchísimas gracias, Guillermina. Ha sido un placer. Gracias por Lo he hecho regalarnos tu tiempo, cortito tu porque quería sabiduría. que también tuvieses espacio de silencio. He hablado mucho, demasiado, pero No, que no, no, cualquier cosa ha estado estupendo. y que descubramos Sabéis que otra. Guillermina pasa consulta en Silencio Barcelona para hacer su diagnóstico holístico desde ese silencio, para ver cómo se manifiestan nuestros cuerpos. Ahora mismo no puede ser porque sabemos cómo está la situación. Esperemos que veo muchas caras conocidas y os echamos mucho de menos. Os agradecemos que estéis aquí. Muchas gracias, Guille. Un abrazo a Gracias a todos y si vosotros. se os ocurre alguna pregunta posteriori, sobre todo nos lo podéis enviar a info@silenciobarcelona.com o por mensaje privado de Instagram.